Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Antes de empezar nuestro webinar, presentaremos a nuestro importante ponente, el químico Sergio Arturo González Ortiz, licenciado en Química Clínica, maestro en Investigación Clínica, maestro en Administración de los Servicios de Salud, diplomado en Hospital Seguro, diplomado en Bioética, diplomado en Gerencia y Calidad, diplomado en Seguridad e Higiene, jefe de Laboratorio Clínico de la Unidad de Servicios Analíticos en Salud de la Facultad de Bioanálisis, Región Jalapa de la Universidad Veracruzana. Con experiencia como administrador de calidad del Laboratorio Clínico del Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, Dr. Rafael Lucio, presidente del Colegio de Químicos Clínicos de Jalapa, autor y coautor de diversos artículos y publicaciones. Les recordamos lo importante que es apoyarnos a contestar la encuesta que enviamos durante el webinar, con sus datos completos y correctos. Esto ayuda a que la empresa mejore constantemente en las ponencias impartidas, además de que podemos enviarle su constancia en caso de que lo requiera. Sin más que decir, los dejo con el químico Sergio Arturo González Ortiz y esperamos que disfruten nuestro webinar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Les pido, por favor, si son tan amables de habilitarme compartir pantalla. Listo, químico, ya puede hacerlo. Gracias, muy amable. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que me hiciera la empresa de Sego para poder estar con ustedes esta tarde en una plática que espero sea de mucha productividad y de interés para todos ustedes. Agradezco la Químico, perdón, creo que activó el mute por ahí, ya no lo escuchamos. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, ahora sí lo escuchamos. Ok, muchas gracias. Agradecer a Desego, a través del licenciado Ricardo Dávila, la invitación a este webinar, que espero sea de productividad, sea de interés para todos ustedes, quedando al final atento a cualquier comentario, pregunta, crítica que ustedes deseen hacer. Tomemos en cuenta que somos expertos en una parte, pero no en el todo del conocimiento científico. Y bueno, esta tarde voy a hablar sobre la administración y la gestión de calidad de la fase preexamen en el laboratorio clínico. Una situación que muchas veces abordamos desde las aulas, desde la facultad, principalmente con nuestros futuros químicos que se tienen que enfrentar al trabajo cotidiano del laboratorio clínico. Empezaré con la parte de la administración, que como bien sabemos es una parte importante en la organización de todo laboratorio. Es el motor que prácticamente le va a dar vida a todo el éxito o el fracaso que podamos tener dentro de la empresa, tomando en cuenta que si no tenemos una adecuada administración, nuestros recursos los podemos perder, los podemos encarecer, podemos tener costos elevados. Por esa razón es muy importante primero considerar los aspectos administrativos, en los que están inmersos una serie de conceptos y partes que no debemos dejar de lado. En el caso de la administración, pues como ya lo dije, es un proceso sistemático que consiste en el desarrollo de actividades que conforman una programación académica, el plan administrativo, que conlleva la planeación, la realización, la integración, dirección y control, y en cada una de estas fases existe una pregunta. En el caso de la planeación, nos tenemos que preguntar el qué se va a hacer, en la organización, el cómo se va a dividir el trabajo, en la integración, quién o quiénes y con qué se va a hacer, en la dirección, cómo se debe hacer, y finalmente en el control, verificar si realmente se hizo.
Ustedes van a encontrar todos estos aspectos del proceso administrativo en muchas referencias, libros de administración, donde les van a decir claramente qué tenemos que hacer en cada cosa. Tomando en cuenta que la tarea de la administración consiste en interpretar los objetivos de la empresa y los tenemos que transformar en una acción de carácter empresarial mediante estos pasos del proceso administrativo. Por lo tanto, la administración es el proceso, como se explica en el mismo paso administrativo, de hacer una planeación completa, de organizarla, de integrarla, de dirigirla y controlarla para conseguir los objetivos que el laboratorio ha establecido. Y estos objetivos se deben de establecer con eficiencia y eficacia. Pero debemos de tomar en cuenta que la eficiencia es la correcta utilización de los recursos con los que disponemos para obtener esos resultados, en tanto que la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espero se desea tras la realización de una acción, tomando en cuenta que eficiencia, eficacia, inclusive la palabra eficiente, son conceptos completamente diferentes. Cada uno aborda una posición diferente. Ahora bien, en cuanto a la administración de la calidad, es necesario conocer todo lo que se refiere a aspectos normativos. En México, por ejemplo, nuestras normas oficiales mexicanas establecen las normas que regulan el laboratorio, que regulan el desecho de productos biológicos infecciosos, que regulan las instalaciones, la infraestructura, la competencia del personal, la higiene y seguridad, etc. Para poder administrar, tenemos que tener conciencia sobre toda esta base normativa que muchas veces pasamos por alto. En la República Mexicana, hace algunos años existía la norma 166, que regulaba el funcionamiento de los laboratorios clínicos. Hoy en día es la norma 007, pero todavía hay quienes siguen considerando la 166 como vigente cuando esta prácticamente ha quedado obsoleta. Por esa razón, en la parte de la administración es importante revisar la base normativa. ¿A qué estamos obligados a cumplir? Y en el caso de la gestión de calidad, en términos generales, es prácticamente la transformación de toda la organización mediante el aprendizaje y la mejora permanente que surge como respuesta al estudio de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, de nuestros usuarios, tomando en cuenta que nuestros clientes no solamente es el paciente, es también el médico, otros laboratorios a los cuales les realizamos estudios. Por esa razón es importante considerar el desarrollo de estrategias que nos pueden conducir al conocimiento de las necesidades de estos clientes. Sobre todo porque la gestión de calidad va un poco más allá de la administración. Es la base del controlar, de tener todo normado. Y hay una palabra que manejamos mucho en la gestión de la calidad que se llama estandarización. Esa palabra la vamos a estar manejando constantemente cuando hablemos de aspectos de la calidad. En ese mismo concepto existen muchas definiciones que seguramente ya habrán leído o habrán escuchado de ellas, desde el sistema de calidad hasta el aseguramiento de la calidad. En algunos casos han resultado incluso confusas para quienes intentan hacer un proceso de calidad, pero tomemos en cuenta algo, como le digo a los alumnos en la facultad, no memoricemos el concepto, veamos la palabra y hagamos una reflexión sobre qué es lo que se tiene que hacer en ese concepto. En el caso del aseguramiento, tengo que asegurar la calidad, ya sea de mis procesos, de la entrega del resultado, de la atención del paciente, de todo lo que esté inmerso dentro de ese proceso de laboratorio. Algo muy importante que se ha manejado siempre en todos los cursos de calidad, en todas las pláticas y conferencias, es que hablamos de la cultura de calidad y de servicio. Desde que el paciente llega a la recepción del laboratorio, en cómo lo atendemos, cuál es nuestro compromiso, cómo lo vamos a llevar hasta la sala de espera, le vamos a tomar la muestra, cómo le vamos a llamar, etc. Todo eso implica el qué hacemos, el cómo lo hacemos y el cómo lo controlamos. Es un compromiso que debe de tener en sí toda la organización, desde el que lava el material del laboratorio, el que limpia la sala de espera, hasta la alta dirección, que es el más comprometido de toda la organización.
En este sentido, cuando nosotros vamos a establecer los procesos y estamos hablando de administración y gestión de calidad que van de la mano, no están de ninguna manera divorciados, están separados. Sabemos que los procesos que hay en el laboratorio son procesos clave o críticos y procesos de apoyo. Nuestros procesos críticos o nuestros procesos clave, que de alguna forma son la razón de ser del laboratorio, la esencia del laboratorio es la recepción del paciente, la toma de la muestra y desde luego el análisis de la muestra. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, estamos hablando de tres tipos de pacientes: pacientes ambulatorios, hospitalizados y urgentes, y no solamente se pueden manejar o atender en un hospital, también de manera privada los podemos atender, porque por ejemplo, el paciente que llega a ventanilla a pedir un estudio, el paciente que nos piden de un hospital que vayamos a tomar una muestra para una prueba especial, o inclusive aquel paciente que llega de urgencia. Son condiciones diferentes, pero el paciente para nosotros sigue siendo el mismo. Obviamente en estos procesos, en esta identificación de los procesos, ya identificados nuestros pacientes, tenemos que hacer la estandarización, es decir, el cómo lo voy a atender, cómo le tomo su muestra, y eso lo debe de tener en claro y en conocimiento toda la organización. Ahora bien, seguro estoy que todos ustedes conocen este ciclo de laboratorio. El médico me ordena una solicitud de estudios, yo tengo la solicitud en mano, voy al laboratorio para hacerme esas pruebas, en el laboratorio me reciben, me accesan a un sistema de cómputo, me pasan a la flebotomía, me toman la muestra, esta se rotula, se envía al laboratorio, se analiza, se valida el resultado, y el resultado se entrega ya sea al médico o al paciente. Todos conocemos este ciclo. Entonces, si en la fase preexamen de laboratorio estoy considerando solamente la recepción del paciente y la toma de sus muestras, voy a considerar como proceso la toma de la muestra. Recordemos algo, todo proceso es un conjunto de actividades y recursos. ¿Cuál sería la actividad del proceso toma de muestra? Pues tomar la muestra. ¿Cuál sería mi recurso? El flebotomista, la jeringa, el alcohol, la gasa, la liga para presionar la vena, etc. Recordemos que todo proceso tiene una entrada y que esa entrada debe de cumplir con ciertos requisitos de un sistema de gestión de calidad. Para nosotros, la entrada a este proceso toma de muestra es una solicitud de servicio que llega a la recepción, que es ingresada y que es trabajada de tal manera e identificada que se pasa posteriormente al cubículo de toma de muestra para obtener el espécimen del paciente. Este proceso, así como tiene una entrada, tiene una salida. Y esa salida de este proceso, el proceso toma de muestra, es la muestra con calidad analítica, que obviamente debe de cumplir con ciertos parámetros para considerarla una muestra de calidad. Pero esta salida de este proceso toma de muestra se convierte en la entrada del siguiente proceso, que sería el proceso laboratorio o el proceso análisis de la muestra. Todo proceso que tiene entradas, tiene salidas, que son recursos y actividades, debe de tener indicadores o controles. En este caso, mi procedimiento o mi indicador del proceso toma de muestra va a ser en primer término mi manual de toma de muestras, en el cual va a estar escrito, descrito y estipulado el tipo de punción capilar, venosa, arterial, el orden de drenado de los tubos, cuáles son las condiciones de atención al paciente, la duración de la ligadura en el brazo del paciente, etcétera, etcétera. Y mi indicador, en este caso de no conformidad o producto no conforme, es cuántas de esas muestras que tomamos en el cubículo de flebotomía no fueron adecuadas. Por ejemplo, a lo mejor existieron en la toma del día de hoy 3 muestras coaguladas. ¿A dónde me iría? A verificar cuál fue la causa por la cual esas muestras están coaguladas. Probablemente
la tomó un químico que acaba de ingresar, alguien que por querer adelantar a uno de nuestros estudiantes dijo yo la tomo y no se dio cuenta del procedimiento, a lo mejor inclusive utilizó un tubo caducado. Recordemos que siempre que vamos a tomar una muestra o aplicar un procedimiento, necesitamos primero hacer una verificación, el llamado checklist que en algunos laboratorios le llaman, de lo que se va a ejecutar antes de hacer la toma de la muestra. Entonces, esta es una forma de identificar uno de los procesos. El proceso tiene actividades y recursos, tiene entradas, tiene salidas, tiene procedimientos y tiene indicadores, obviamente escritos, controlados e identificados de acuerdo a un sistema de gestión de calidad. ¿Qué necesitamos conocer del paciente y saber del paciente? Cuando el paciente llega a la toma de la muestra, es muy importante tener el nombre completo. Hemos observado en algunos casos que a veces se hacen abreviaturas en los nombres, como por ejemplo Sergio A. González Ortiz, y resulta que hay otro Sergio A. González Ortiz, con la diferencia de que uno es Arturo y el otro es Alberto. Por esa razón siempre es identificar correctamente al paciente, y este es un aspecto que marca mucho el Consejo de Salubridad General en México a partir de las acciones esenciales de seguridad del paciente, la identificación correcta del paciente en el momento correcto. La edad del paciente, el sexo del paciente. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor tengo en ventanilla a una persona que se llama Guadalupe Hernández Jiménez, pero también tengo a otro Guadalupe Hernández Jiménez, con la diferencia de que uno es hombre y el otro paciente es mujer. La fecha de solicitud en la que se van a hacer los estudios, las indicaciones que al paciente se le dieron, como el tiempo de ayuno, la hora de la toma de la muestra, el tipo de muestra que se le va a tomar. Importante para nosotros el diagnóstico presuntivo que el médico va a anotar en esa solicitud de servicio, que es lo que desencadena la prestación del proceso. La localización, en el caso de pacientes hospitalizados, en qué sala se encuentra, el número de cama y obviamente identificando al paciente correcto. Aquí muchas veces nos ha sucedido en el área de hospital que el personal de enfermería o el personal de médicos internos en rotación luego nos dicen o nos bajan una solicitud y nos indican que hay que tomarle la solicitud a la cama 2032. Hasta ahorita yo a una cama no le encontraba una vela y en vez que se la encuentre, quién sabe qué vaya a pasar. Pero siempre es importante que nos den el nombre del paciente, en dónde se ubica, en qué sala, el número de cama y tener a la cabecera del paciente su expediente, o que el paciente tenga sobre todo su identificación, su pulsera de identificación en el brazo o su brazalete para que nosotros podamos identificar que se trata de la persona correcta. De igual forma, en el caso de la muestra, hoy en día afortunadamente ya contamos con sistemas de ingreso de pacientes en el cual ingresamos, se emite una etiqueta, tiene un código de barras, tiene una seriación con la cual estamos identificando. En el pasado utilizábamos la cinta máquina, entre otros muchos medios, para poder poner el nombre del paciente y rotular con esa etiqueta las muestras de los pacientes. La fecha en la que se tomó la muestra, la hora de la toma de la muestra, el recipiente, sobre todo si es el adecuado. La biometría sabemos que va en el tubo de tapón lila con LTA, que fue preferentemente bipotásico, revisando obviamente la caducidad de los tubos colectores de muestras, la cantidad indicada, mucho cuidado. Acuérdense que hay en el caso de los tubos para pruebas de protrombina y tromboplastina, fibrinógenos, número de pruebas de coagulación, hay algunos tubos que traen en el marbete la señal hasta dónde está el vacío. En otros casos, el vacío puede ser más alto, puede ser más bajo, pero siempre hay que revisar el membrete, las etiquetas de los tubos. Eso es algo que en la cultura de la calidad se pasa por alto. Si a un paciente le piden, por ejemplo, biometría, tiempos de coagulación y química sanguínea, lo que hacemos cuando entramos al cubículo de flebotomía es tomar 3 tubos, tapón lila, tapón azul, tapón rojo. Y la pregunta que, por ejemplo, luego le hacemos a nuestro personal en entrenamiento es, ¿y cuándo revisó la caducidad de los tubos?
si realmente es la caducidad que le compete, la caducidad que va. Entonces, importante el que tengamos que leer y revisar todo lo que hacemos. La fecha de solicitud, siempre comentamos que hay una razón muy importante para ponerla y es por los aspectos de hemodilución y hemoconcentración que sufren los pacientes. Cuando el médico luego nos dice debemos reportar siempre que estamos observando o en la misma hoja del paciente o en la misma historia que guardamos en el laboratorio del paciente. Ahora bien, cuando hablamos de las fases del control de calidad, todos sabemos que son tres fases: la fase preexamen, la fase examen y la fase posexamen, anteriormente llamadas fase preanalítica, analítica y posanalítica. Bueno, en estas fases vuelvo a la palabra que comenté en un principio: estandarizar. ¿Qué necesitamos hacer? Que toda la organización entienda la palabra, porque todos la tenemos que hacer como está establecido. Y la fase preexamen, que es en la fase donde se comete el mayor número de errores, es a la que debemos poner pues no en la mayor atención, pero sí una atención especial por el hecho de que es el filtro a todo un proceso de laboratorio. Y en esta fase preexamen tenemos tres condiciones que considerar: el paciente, la muestra y la adecuación. La adecuación no es otra cosa más que ya le tomé la muestra al paciente, ahora la voy a clasificar, volverla a revisar antes de pasarla al área de análisis. Pero en el caso del paciente, muy importante darle las instrucciones escritas. Existen aún laboratorios en nuestro medio que al paciente le dan las indicaciones verbales. El paciente sale del laboratorio y se le olvida. Ya no recuerda qué le dijeron. Importante que en esta fase preexamen, cuando nosotros le damos la instrucción al paciente, tengamos un documento que nos rija, que nos describa, que nos guíe en toda esta fase de lo que tenemos que hacer. Normalmente nosotros le llamamos un procedimiento o un instructivo de recepción en el cual está descrito cómo recibir al paciente, cómo ingresar los datos al sistema. Las etiquetas las tengo que anexar a la solicitud, cómo la debo de pasar al área de flebotomía, etc. Y en ese mismo instructivo tengo que describir cuáles son las indicaciones que le tenemos que dar a los pacientes dependiendo del tipo de prueba que ellos llegan a solicitar al laboratorio. En el caso de la muestra, como ya lo mencioné hace un momento, necesitamos un manual de toma de muestra que me diga el tipo de función, el orden determinado de los tubos, si lo tengo que separar inmediatamente, el tiempo de conservación o de refrigeración, etcétera, etcétera. Pero también, considerando que en México, como en otros países, debe de haber una norma específica que regule el funcionamiento del laboratorio clínico, en el caso particular de nuestro país, hay un evento de la norma 007 CC3-2011 que regula el funcionamiento de los laboratorios. Se menciona un apartado sobre el contrato de servicios de referencia. Es decir, yo voy a tomar la muestra en mi laboratorio, pero no la voy a procesar aquí porque no tengo el reactivo, no tengo el insumo, la tengo que mandar a otro lado. En ese caso, en ese mismo contrato, en ese mismo procedimiento, debe estar establecido las condiciones en las cuales tengo que enviar la muestra a ese laboratorio de referencia. Y sobre todo, preguntarme si requiere una atención especial a la muestra, sobre todo si requiere ser conservada y en qué forma antes de ser enviada a ese laboratorio de referencia. Todo esto debe de estar debidamente descrito en un procedimiento que debe estar identificado con base en un proceso de gestión de calidad, con base en un proceso administrativo y que debe de conocer todo el personal del laboratorio. Algo muy importante: todo procedimiento que exista en el laboratorio debe estar al alcance de todo el personal de la organización. Porque luego sucede que necesitamos, por ejemplo, revisar algún punto del manual de toma de muestra porque tenemos una duda con cierta muestra que no sabemos cómo la debemos de tomar, en qué recipiente, cómo se debe separar o conservar. Y resulta que el manual de toma de muestra no está en el cubículo, está bajo llave en otra área. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, porque el personal debe de tener acceso
a todos estos procedimientos, a todos estos indicadores para que él sepa lo que debe de hacer. De lo contrario, esa estandarización que tanto he mencionado no va a funcionar. Las siguientes fases, bueno, no son motivo de esta plática, sin embargo, las voy a abordar porque es importante considerar que cada fase va de la mano. Ya controlé mi fase preexamen, ya obtuve la muestra, que fue la entrada al siguiente proceso, que sería el proceso examen, el proceso analítico, en el cual yo tengo que clasificar la muestra, a dónde la voy a mandar, en marcos de química, inmuno, pruebas especiales, etc. El instrumento que deben de considerarse las etapas de calibración y de control, verificar que esté calibrado, verificar que esté controlado y obviamente analizar la muestra y validarlo. Pero en esta fase existen otros puntos importantes que a veces no revisamos, que también forman parte del proceso y que van desde la calibración del equipo, de las pruebas, hasta la temperatura, la humedad, la electricidad, el analista, etc. Aquí a veces, o en algunas de las clases de administración de laboratorios, a los alumnos se les pone como ejemplo la parte del control de calidad de las pruebas. Voy a reconstituir un vial de control de calidad para mis 3 viales. Nunca debo trabajar solamente uno. Y obviamente los taponcitos luego les decimos traen una ranura en el centro que la debemos abrir por ahí para evitar la mayor pérdida de reutilizado. Y muchas veces los tapones de goma de estos frascos de control son botados de manera drástica, perdiendo una cantidad que, aunque no es muy notoria, es significativa, una cantidad de reutilizado que nos va a perjudicar en la determinación del control de calidad. Todo esto que les menciono está escrito y está estipulado, obviamente, en normatividades. En nuestro caso, los tenemos que tener documentados en los manuales operativos y los procedimientos técnicos de cada una de las áreas y de cada una de las pruebas que realizan las áreas. Y esto está estipulado, en nuestro caso, en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, y en la norma oficial mexicana 007-CA3-2011, que revisa el funcionamiento y organización de los laboratorios clínicos. Esto es parte de la administración, ya sé dónde dice lo que tengo que hacer. Y finalmente, en la fase post-examen, bueno, anteriormente todo se transcribía. Afortunadamente, en esta actualidad, la mayoría de los laboratorios cuentan ya con sistemas interfazados, donde el resultado pasa del equipo donde se hizo la prueba directamente al sistema de cómputo, previo a validación del químico analista para que sea impreso, firmado por el químico analista y por el responsable sanitario. Anteriormente, todo era manual. El porcentaje de errores que se registraban por ese registro manual de resultados era muy alto. Afortunadamente, hoy en día ha disminuido a menos del 1%, lo que antes no teníamos. Pero en esta fase del control de calidad, y yo quise poner las 3 fases por una razón. Cuando hablamos de administración, que tenemos que buscar la base normativa, lo primero que escuchamos es, y tengo que revisar todas las normas, y tengo que leer todas las normas. Yo sé que nada más es la norma 007, pero si abrimos esa norma podemos observar que dentro existen normas adyacentes que también forman parte de la norma y que son obligatorias de aplicación. En el caso de la gestión de calidad, cuando ya trabajamos la parte administrativa y ahora ya queremos implementar para controlar mejor nuestros procesos, empiezan a surgir la serie de formatos que necesitamos tener a la mano y con lo cual estamos controlando y evidenciando. Sin embargo, en esta fase hay quienes le llaman la fase de la formatitis. Algunos aplican los formatos y otros tantos no la aplican, dejando evidencia poco clara de cuál fue la inconsistencia, la problemática o un resultado adverso de un resultado de laboratorio, como sucede en la gráfica siguiente, en la que la persona se ahorcó y, como dice el dibujo, debió utilizar el formato de memorando, el formato adecuado, porque solamente dijo adiós, pero no sabemos las causas del problema. Y un formato lo que me permite investigar y entender y conocer es precisamente cuál fue
la raíz del problema para poder aplicar una acción correctiva. Y en el futuro, más que acciones correctivas, aplicar las acciones preventivas. Entonces, esta formatitis es muy necesaria. Para algunos es un tanto molesta, un tanto engorrosa, pero sin estas evidencias nosotros no podemos hacer correcciones a nuestro sistema y sobre todo podemos dejar muchos huecos que nos van a afectar el servicio, nos van a afectar la economía del laboratorio, porque nos pueden elevar los costos y sobre todo tener una mala confiabilidad de los resultados, una mala credibilidad del servicio que se presta. Entonces, en esta fase preexamen hay que considerar las fuentes de variación, empezando por la preparación del paciente, seguida de la obtención de la muestra, el cómo la voy a rotular, la voy a transportar y la voy a conservar. En el caso de la variación en el paciente, tengo que prepararlo adecuadamente. Si para la prueba que él solicita necesita una dieta, necesita ejercicio o no hacer ejercicio, libre de estrés, indicarle el tiempo de ayuno, la hora de recolección de la orina. Hemos tenido, por ejemplo, casos en los cuales al paciente se le indica una prueba de depuración de creatinina y ese es un error de la fase preexamen, pero fuera del laboratorio. ¿En qué sentido? Yo no la puedo controlar, la controla el paciente. El paciente empieza a depositar su orina de 24 horas en un recipiente que me tiene que llevar 24 horas después al laboratorio para el análisis. Sin embargo, si al paciente lo invitan a comer, el paciente sale y deja la muestra del recipiente con orina en su casa. ¿Dónde va a orinar si el paciente tiene la necesidad? En el restaurante. Esa parte de la orina ya no la depositó en el recipiente adecuado. Entonces, ese error sale del proceso de laboratorio. Ya no compete al laboratorio. Y por eso es muy importante que las indicaciones que al paciente se le entreguen sean indicaciones claras, oportunas y un lenguaje que el paciente nos entienda. No tenemos que hablarle con tecnicismos porque no nos va a entender. Tiene que ser un instructivo completamente claro, transparente, previas al estudio que se va a realizar, en el que además se le indique la hora en la que debe de presentarse al laboratorio, si es un estudio de glucosa, de curva de tolerancia a la glucosa, cuánto tiempo debe de permanecer en el laboratorio, en qué condiciones, etcétera, etcétera. En el caso de la muestra, para nosotros es muy importante identificarla. Insisto, en el pasado utilizábamos el MASC, poníamos el nombre en el MASC y rotulábamos al paciente, pero si en ese momento nos llegaban varios pacientes, nos hacíamos bolas y ya no sabíamos de quién correspondía la muestra. Y esto sucede actualmente en algunos hospitales en los cuales envían al médico interno o al camillero con las muestras, pero van sin rotular. Y luego el paciente no lleva una muestra, lleva hasta 3 muestras de pacientes diferentes y todas sin rotular. En esos casos, recordemos que nuestro procedimiento debe de indicar que muestras en esas condiciones las tenemos que retener en el laboratorio. Sucede lo mismo cuando recibimos una muestra y vemos que tiene un pequeño coágulo. Le decimos a quien la haya llevado, sabes que la muestra tiene un coágulo, la tienen que repetir. Si se la regresamos, lo primero que va a suceder es que le van a sacar el coágulo y la van a regresar. Por esa razón, el laboratorio debe tener sus procedimientos escritos, documentados, controlados, vigilados, actualizados, de tal manera que toda la organización sepa lo que tiene que hacer. Entonces, importante considerar tanto aspectos de pacientes como de muestras. Y en este caso, el instructivo, que es un texto, una redacción de texto clara, y palabras claras, que se puede utilizar en cualquier condición dependiendo de la información que nosotros necesitemos dar, es lo que le vamos a dar al paciente. Es en ese pedacito de papel, le vamos a dar la indicación de lo que tiene que hacer. Y existen muchas formas de darle al paciente ese instructivo, que se lo lleve escrito, que sepa lo que tiene que hacer para que llegue al laboratorio en las condiciones en las cuales se requiere para tomarle la muestra biológica. Este es un ejemplo de instructivos sencillos, cortos, que le damos al paciente en mano. El paciente lo dobla, inclusive hasta lo pone cerca de su credencial de lector para tenerlo a la mano, en lo cual estamos diciendo lo que tenemos. Pero en esa parte de la gestión de la calidad, en esa parte de la estandarización,
Si se dan cuenta, en la parte inferior de cada uno de estos instructivos va una clave. Quiere decir que el instructivo está controlado por un proceso de gestión de calidad en el cual ya sé qué formato es y si lo tengo que modificar, tengo que hacerlo del conocimiento de los demás. Esta es la versión 0 en cada uno de estos formatos. Subir una versión 1 significa que hubo una modificación a la versión anterior. A lo mejor por cambio de equipamiento, por cambio de procedimiento, por algo que se modificó y que obviamente nos va a impactar en el análisis del paciente. Estos son instructivos sencillos, pero eso no significa que no podamos hacer instructivos más llamativos en los cuales el paciente pueda observar de manera más amigable qué es lo que le tenemos que solicitar para el estudio. Por ejemplo, aquí podrán ver las instrucciones para el examen de orina, los requisitos, las instrucciones al paciente, incluimos los horarios de atención, los teléfonos por cualquier duda que el paciente tenga, lo que no viene en el instructivo o en el formato anterior. Y este instructivo también debe estar controlado. En este caso, es un formato que corresponde al área de recepción y es el formato número 07. Significa que este formato que corresponde a recepción, pues es el 100, o sea que hay 6 antes y esta es la versión 0. Podemos también utilizar, de hecho, existen en las redes muchos programas con los cuales nosotros podemos hacer instructivos, carteles, procedimientos, etcétera, para hacer amigables de manera visual al paciente lo que tiene que hacer. En este caso, por ejemplo, es un estudio de exudado vaginal. Pusimos una figura de tal manera que sea llamativa, en un color llamativo, instrucciones claras, lo mismo, una pequeña explicación y los teléfonos en caso de que la paciente tenga alguna duda. Y de igual forma, es un instructivo que debe de estar controlado y debe de estar registrado en un formato de control, precisamente de todos los formatos que existan en el laboratorio. Cuando hablamos de criterios de rechazo, es precisamente porque no le dimos al paciente un instructivo, porque algo falló en la comunicación, porque el paciente entendió mal y entonces es cuando nosotros empezamos a rechazar las muestras. Y este instructivo es precisamente para evitar ese rechazo. Empezando por un ayuno inadecuado, pacientes que luego dicen, vengo por una prueba de perfil de lípidos, le preguntamos, ¿cuándo fue su última comida? Y luego nos dice, desde antier no como para que la prueba salga clarita. Obviamente la prueba no es correcta, el ayuno es inadecuado, necesitamos explicarle al paciente por qué razón no se la podemos tomar. Asepsia en caso contraindicado, un oxidado faríngeo cuando el paciente se lava, se hace aseo bucal, obviamente no es posible tomarle la muestra. Una colecta o transporte inadecuado sucede con menor frecuencia en los hospitales, que nos piden un estudio de biometría y lo llevan en un tubo para bioquímica en tapón rojo o con gel separador. Obviamente la muestra no me sirve para ese procedimiento e implica nueva punción al paciente. Transporte inadecuado, por ejemplo, una gasometría que nos llega al laboratorio para procesarla, no va en agua de hielo, la llevan en la mano, en la bata, o la llevan con un gel que más que estar frío, está caliente. Recipientes inadecuados. Aquí rechazamos mucho, por ejemplo, las muestras de orina para examen de orina que lleguen en recipiente adecuado, en tapa de rosca, de boca ancha, porque a veces el paciente lo llevaba en frascos de Gerber, lo llevaba en botellas de refresco, y en algunas ocasiones inclusive hasta con garrafas que pudieron ser ocupadas para detergente, para cloro o con otro tipo de líquidos que resultan contaminantes para la muestra. Muestras obtenidas por venoclisis, en los hospitales es muy común que los pacientes que están canalizados no los funcionan, le toman de la venoclisis, lavan varias veces, al rato le quitan la venoclisis, lo toman directamente de la vena. Entonces, en este aspecto es muy importante que el procedimiento también contenga la descripción de lo que se tiene que hacer con este tipo de muestras y sobre todo solicitar cuando la muestra no la tome el personal del laboratorio, sino que sea enviada por el personal de área médica, nos indiquen de dónde fue obtenida la muestra. Y muestras con las características siguientes, como dije hace un momento, las muestras sin rotular no las regresen en el caso de hospitales, que tenganlas, porque no sabemos si esa muestra la vuelvan a ocupar, la rotulen equivocadamente o le quiten el coágulo.
Muestras con nombre equivocado, muestras coaguladas, muestras equivocadas o inapropiadas para el estudio, como en el caso de la biometría, no tuvo de tapón rojo, o inadecuadamente transportadas. En el pasado también era muy importante los aspectos de hemólisis hiperglicemia. Eran rechazadas algunas muestras. Hoy en día existen procedimientos que no se ven afectados por este tipo de condiciones de la muestra. Algunas de las consecuencias del ayuno prolongado, por ejemplo, mayor a 24 horas, incrementa la bilirrubina, mayor a 72, baja la glucosa, aumentan las grasas. Aquí es cuando nosotros, el paciente nos dice, llevo 2 días sin comer, voy a gelatina y agua para que la prueba me salga bien, pero obviamente o no le entregamos el instructivo, no lo entendió, o no le explicamos adecuadamente el por qué razón hay ciertas condiciones para este tipo de pruebas. Y sobre todo el ayuno que debe de estar establecido. Algunas investigaciones han establecido que un ayuno entre 8 y 10 horas es aceptable. Sin embargo, las investigaciones se siguen desarrollando para determinar, porque tomemos en cuenta que todas las poblaciones que nosotros manejamos en cualquier parte del mundo son completamente diferentes. Es como cuando establecemos un valor de referencia para una prueba y obviamente trabajamos las cifras que maneja el inserto que trae el reactivo. Pero ese inserto viene a lo mejor de Japón, de Estados Unidos, y en México trabajamos con otro tipo de pacientes. Por esa razón es importante establecer nuestros propios valores de referencia. Las consecuencias del ejercicio, aquí hemos tenido problemas cuando los pacientes llegan todavía en pants, corriendo, haciendo ejercicio y nos dicen, acabo de ir al cerro a tomar aire fresco, me puede tomar la muestra hasta una gasometría porque voy a salir 200% bien. Sin embargo, si es un paciente que, por ejemplo, tuvo un infarto y está ahorita en control, evidentemente el ejercicio va a elevar sus enzimas, las cuales no será un resultado adecuado. Esta es la importancia de la comunicación que debe existir entre laboratorio y paciente, no solamente entre laboratorio y médico. Muchas veces se dice que hay un divorcio entre médico y laboratorio. Realmente no existe un divorcio, lo que existe es una falta de comunicación en que tenemos que tener un poquito más clara. En la posición, recomendamos siempre que la posición sea con el paciente sentado porque acostado o de pie se aumenta de un 5 a 15% por hemoconcentración algunos de los componentes bioquímicos que ustedes ven en esta diapositiva. El manejo de conservación de las muestras, el tiempo que las voy a conservar en refrigeración, cuánto tiempo, si es en suelo, si es en plasma, si es sangre total, cómo la voy a identificar, cómo la tengo que mandar al laboratorio de referencia, etcétera, etcétera. Y aquí subrayo la temperatura en que se mantienen las muestras porque algo muy importante que se marca desde la administración y que se refuerza en la gestión de la calidad es precisamente nuestro control. En este caso, que necesitamos controlar nuestro refrigerador en el cual vamos a conservar las muestras, que también tiene un control, como podrán ver en la parte inferior derecha, que corresponde al área de control de calidad o a la administración de calidad, que es el formato número 5, la versión 0, en la que se toman temperaturas mañana y tarde. Significa que en la noche no hay servicio y debe de conservarse una temperatura determinada. Y aquí mismo se establece si la temperatura de este refrigerador que me conserva las muestras no está dentro del rango adecuado, con tinta roja, e inmediatamente aplicar una acción correctiva. Hay que sacar todos pues en este caso las muestras. Si fuera un refrigerador de reactivos, hay que sacar todos los reactivos, porque de lo contrario tendremos pérdida. Ahora imagínense que sea un refrigerador de unidades de sangre para transfusión, peor. Por esa razón siempre es importante que dentro de la cultura de la calidad y del servicio tengamos la cultura de la revisión, de la verificación. Pasamos por refrigeradores y no checamos las temperaturas. Importante tener el control de lo que estamos haciendo. Y regresando a la palabra de estandarización, estandarizar todos los procesos nos va a ayudar a que el personal reduzca al máximo la variabilidad y la posibilidad de errores. Es una forma de que la organización esté inmersa en ese control de su propia organización, porque como se ha dicho en muchos congresos y cursos de calidad, la calidad cuesta, sí, cuesta mucho, cuesta caro, pero una vez que se estandarizó todo el proceso, no debe de ser costoso. Deben de bajarse los costos porque ya tenemos estandarizado ese proceso.
que no es otra cosa más que el mantenimiento de las mismas condiciones para que se produzcan los mismos resultados. Y aquí, cuando generamos la cadena de servicio, tomar en cuenta que hay varios factores que intervienen, desde la infraestructura, considerando las condiciones, los materiales que utilizamos, desde los métodos y procedimientos, hasta la habilidad, conocimiento y destreza del recurso humano, del operario. En el apartado, por ejemplo, de la norma oficial mexicana 007, hay un apartado tanto en la norma como en el reglamento que nos piden verificar la condición de la persona que va a trabajar con nosotros. La norma 007 solamente habla sobre la experiencia mínima de 3 años que tiene que ser comprobable, su título y su cédula profesional. Pero en esa comprobación de la experiencia, obviamente hay que revisar esa experiencia en qué se basa, cuál es su máxima expertise, en qué se ha desarrollado más, porque evidentemente somos químicos, pero muchas veces nos enfocamos solamente en un área por especialización o porque es el área a la cual con el tiempo, con el transcurso de la vida, nos hemos enfocado más. Y algo muy importante de esta parte es nunca confundamos un proceso con un procedimiento. Son dos cosas completamente diferentes. El proceso define lo que se hace y el procedimiento nos va a indicar el cómo lo tenemos que hacer. Entonces, hago esta observación porque muchas veces hay confusiones entre el proceso y el procedimiento, pero son dos cosas completamente diferentes. Ahora bien, si hablamos de la gestión de calidad y si hablamos de la fase de preexamen, donde yo tengo que atender al paciente, donde lo tengo que recibir en ventanilla y donde le tengo que tomar sus muestras, sean muestras de sangre o sea otro tipo de muestra biológica, necesito un procedimiento documentado, controlado y actualizado que me diga cómo lo tengo que hacer. Aquí les presento uno que tiene un control con base en un sistema de gestión de calidad, que es un procedimiento no técnico, corresponde al área de recepción y es el procedimiento número 1, que es el instructivo para recepción de solicitudes y entrega de resultados. Este instructivo, ¿qué me va a mostrar? ¿En qué me va a ayudar? Bueno, pues va a llegar la solicitud de servicio, llega a la recepción del laboratorio donde la persona encargada de la recepción ya conoce el procedimiento, sabe que tiene que ingresar los datos del paciente a un sistema, que hoy en día tenemos varios, desde el WinLab, TESICOS y CITLAB, diversos sistemas que nos permiten ingresar datos del paciente y registrarlos, y tomar en cuenta de dónde viene el paciente. Por ejemplo, este es un esquema para un hospital. Los pacientes pueden llegar de la consulta externa, que son pacientes ambulatorios, o bien del área de hospitalización y de urgencia. En este caso vamos a manejar dos tipos de controles o dos tipos de ingreso. Ya una vez que tenemos esos datos en el sistema, vamos a imprimir las etiquetas que vamos a anexar a las solicitudes de servicio, firmando en la solicitud como registro de evidencia de que los datos ya están ingresados. Unas son con relación a los pacientes hospitalizados o de urgencias y otro con relación a los pacientes de consulta externa. En los pacientes internos se firma la solicitud, en los pacientes externos el comprobante que le vamos a entregar al paciente. De los pacientes hospitalizados y de urgencias, como vamos a recibir las muestras, ya las muestras tomadas por el personal del laboratorio o que son enviadas por el personal del área médica, las vamos a enviar directamente al área de análisis, mientras que las solicitudes que son de pacientes de consulta externa, a los que apenas se les va a tomar la muestra, se envían al cubículo de flebotomía, en el cual van a aplicar otro procedimiento, que en este caso es para la toma de la muestra. Ese procedimiento lo hemos llamado, lo hemos descrito como el procedimiento no técnico del área de toma de muestra, el número 01. Este es uno, el cómo recibo al paciente en recepción y cómo ingreso los datos al paciente. Y antes de llevar a la toma de la muestra, hay empresas que recomiendan, y lo dejamos muy estipulado, el hecho del uso de bata, de guantes, de cubrebocas, de dobles, siempre que sea necesario y que deban estar estipulados en un manual de seguridad e higiene del laboratorio, debidamente igual controlado y documentado. Importante mencionar aquí los guantes. Sabemos que existen microchicos, chicos, medianos, grandes, extra grandes. Si la mano del flebotomista es chica, porque es una dama la que va a tomar la muestra, por decirlo así,
que no tome un guante de tamaño mediano. ¿Por qué razón? Porque le van a dar el guante en la mano. Y muchas veces ha habido accidentes en el sentido de que se atraviesan el guante y ya después no pueden hacer otro procedimiento. Implica una probable segunda toma o segunda punción al paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Por lo regular, tengamos unas etiquetas debidamente rotuladas y documentadas, recordándole al personal el uso de estos materiales. Llegamos entonces al cubículo de flebotomía, donde ya llegó la solicitud de servicio con las etiquetas. En ese cubículo de flebotomía le vamos a llamar al paciente. ¿Quién lo va a hacer? El asistente de flebotomista, que en nuestro caso puede ser otro compañero que nos está ayudando en la toma de la muestra, puede ser un practicante, puede ser una persona que está en rotación o inclusive nuestro estudiante de servicio social que está haciendo su servicio o como egresado de la Facultad de Química. Por otro lado, está la revisión de la solicitud y preparación de tubos al vacío. ¿Esto quién lo hace? El flebotomista o el químico. Y ojo, aquí la persona que tiene que realizar la solicitud es el químico o el flebotomista, porque en ocasiones quien lo revisa es el asistente. Y si al asistente se le pasa que tenía que haber tomado otro tubo, por ejemplo, para ciclosporina, que es un tubo de biometría de tapón lila, le preguntamos al químico y va a decir, pues es que así me la pasaron. No, porque entonces no estamos asegurando la calidad de la toma de la muestra. Dentro del cubículo, le volvemos a preguntar al paciente, sea el asistente, sea el químico o el flebotomista, otra vez el nombre del paciente. El paciente a veces nos dice, pero pues si me acaban de llamar, pues sí, pero necesito asegurarme que realmente sea el paciente adecuado en el momento adecuado. Aparte de eso, si hay algunas pruebas como por ejemplo drogas de abuso, mm, prueba de VIH o una prueba de tamiz de glucosa, nos deben de firmar un consentimiento informado para asegurarnos de que el paciente está en el entendido, porque muchas veces podemos tener una reacción adversa y si no contamos con ese consentimiento de que el paciente estaba enterado de lo que le íbamos a administrar para tomarle la muestra posteriormente, si no tenemos la evidencia, es un problema para el laboratorio. Y esto forma parte de la administración, el conocer las normas precisamente para saber en qué momento intervenir ante una situación y contar con una evidencia para cualquier problema que el laboratorio llegue a tener. De ahí, bueno, funcionamos al paciente, se obtienen las muestras de acuerdo al procedimiento de toma de muestra que me indica el orden de drenado de los tubos, el tipo de función, de qué vena, etcétera, etcétera. Y las voy a colocar ya las muestras rotuladas en una gravilla en el cual ya tengo la adecuación de a dónde se va cada muestra para enviarlas al área de análisis. Vamos a registrar la firma del flebotomista en dos formatos, en el comprobante y en la solicitud. El comprobante se le entrega al paciente con el cual va a regresar al laboratorio por sus resultados y en la solicitud se devuelve a recepción para su control. Este proceso de firma de comprobante y solicitud le llamamos rastreabilidad, porque aparte de que forma parte de una evidencia, sucede que a lo mejor a un paciente le piden una prueba de ciclosporina, por decirlo así, y no tengo la muestra. La prueba de ciclosporina nosotros la tomamos en un tubo de tapón lila, que al ver el tapón lila pensamos que es una biometría, y a lo mejor la persona que fue a distribuir las muestras la dejó en el área de macro. Vamos al área de hematología, le preguntamos al químico de esa área, nos dice, no, yo no tengo más que la biometría. La podemos hacer de la misma. Entonces, nos vamos a la solicitud y vemos quién la firma. Con esa firma identificamos quién fue la persona que tomó la muestra, en qué cubículo, de a qué hora, y entonces vamos y le preguntamos si la tomó o si no la tomó, o qué pasó con la muestra. Esta rastreabilidad nos ha permitido aplicar nuestros ciclos de mejora continua y poder reducir al máximo nuestra no conformidad en el área de toma de muestras. Y evidentemente estamos asegurando con ello el resultado de la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues obviamente para emitir el resultado finalmente.
Hago un pequeño paréntesis, espero que no se me corte la señal, están fuertes las lluvias y los truenos aquí afuera. Si es así, intentaré conectarme nuevamente por otro medio. De las rabillas que yo les mencionaba aquí, estas rabillas rotuladas que menciono aquí en la parte inferior derecha, es más o menos como esto. Mis estimados alumnos de servicio las rotularon, porque estas rabillas siempre van a permanecer en el laboratorio. Obviamente podemos poner una rabilla más bonita, mejor rotulada, para poder transportar las muestras a las áreas de análisis, pero por lo regular estas rabillas son las que nunca desaparecen, siempre están ahí, nadie se las lleva. Entonces, es una forma de poder asegurarnos de que tengamos la forma de transportar nuestras muestras. Y tomar en cuenta que registros y formatos va a haber muchísimos en el laboratorio, sea en cualquiera de las fases del control de calidad, sea preexamen, examen o postexamen. Y es importante tener un control de cada uno de estos formatos que tenemos en el laboratorio, como por ejemplo que tiene que ver con la registro del personal, es un formato de registro que nos puede servir para evaluar la competencia del personal y que está, por ejemplo, como se ve aquí abajo, forma parte del manual de organización y es el formato número 1 de ese manual. Entonces, esta información que está contenida en este formato nos puede servir para una evaluación de competencia del personal que se nos pide en todo el sistema de gestión de calidad. Llegando prácticamente a la parte final de esta plática, los indicadores de calidad son muchísimos los que manejamos. Deben de tener ciertas condiciones, desde ser realistas hasta económicos. Cada uno guarda una condición específica de aplicación. Por ejemplo, los realistas, relacionados con las dimensiones significativas de la calidad del proceso, es decir, indicadores reales, no inventados. Los económicos, que sean sencillos de calcular y fáciles de gestionar y fáciles de evaluar. Todo esto nos va a permitir evaluar una conformidad, un servicio, una satisfacción. Y en la fase preexamen, sobre todo cuando atendemos a los pacientes en la primera fase de todo el proceso, nos permite conocer en qué estamos fallando. Tomando en cuenta que en los indicadores manejamos estándares. Por ejemplo, si uno de mis estándares es ver que al paciente se le atienda en la ventanilla del laboratorio en no más de 10 minutos, debo de tratar de cumplir con ese estándar. De lo contrario, si no cumplo, evaluar el indicador y ver cuál es la causa, la razón, el motivo, la inconsistencia que me está originando que en vez de 10 minutos, el paciente sea atendido a lo mejor hasta 40 minutos. Lo que para mí, en una evaluación de satisfacción, me va a afectar la valoración del servicio. Veamos, por ejemplo, aquí en estos indicadores, ya sabemos que hay 3 fases. Fase de preexamen, examen y postexamen. En la toma de muestra biológica mencioné 2 procedimientos, el de recepción y el de flebotomía. Cada uno con su diferente control o descripción del procedimiento debidamente controlado. ¿Qué hago como indicador en esta parte? Pues me interesa saber el tiempo de espera en ventanilla del paciente, el tiempo de atención en cubículo de flebotomía, si la pericia del flebotomista fue la adecuada y sobre todo, si el trato digno al paciente fue el correcto, porque todo esto está documentado, todo esto está descrito en los diferentes procedimientos. Y esto forma parte de la satisfacción que la podemos aplicar a diferentes niveles, empezando por una encuesta de satisfacción a los usuarios. Ya dijimos que puede ser el paciente, puede ser otro médico o puede ser otro laboratorio al que le estamos prestando servicio. También tenemos que encuestar la satisfacción del personal del propio laboratorio, la satisfacción a otros laboratorios y obviamente evaluar nuestra no conformidad para poder establecer nuestros planes de calidad desde esta primera fase de todo el proceso. Y las otras fases pues vienen por default, que ya sabemos que en la fase de examen tenemos que vigilar los instrumentos, la clasificación, aplicar los procedimientos de control de calidad interna o la evaluación externa de la calidad, siendo muy importante recalcar que no podemos tener una evaluación externa de la calidad de 10 cuando no contamos con un programa de control de calidad interna, lo que también sucede en algunos laboratorios. Asegurando todo esto, tenemos el aseguramiento del reporte de resultados que a su vez me fortalece mi ciclo de mejora continua y me ayudan a consolidar mi sistema. Es decir, aumenta la credibilidad, aumenta la confianza de mis usuarios, sea médico
o sea paciente. Dentro de los planes de calidad, por ejemplo, que hemos manejado en el hospital, bajar la atención o espera de pacientes ambulatorios a un tiempo menor o igual a 40 minutos, aumentar la satisfacción del paciente al 95%, del médico al 90%, el porcentaje de resultados entregados oportunamente al 90%. En el caso del hospital, entregar los resultados de pacientes hospitalizados antes de las 11 de la mañana para que el médico pueda hacer su visita en tiempo y forma y pueda dar las indicaciones que considere pertinentes dentro del horario establecido. Y así como este tipo de puntos que forman parte de planes de calidad, nos van a ayudar, obviamente, y deben estar inmersos en el plan de desarrollo de la alta dirección, nos deben de ayudar en el plan maestro de la infraestructura, considerar a los proveedores, considerar la prestación del servicio de manera general. Todo esto nace de nuestros indicadores, nace de las observaciones, nace de nuestras encuestas de satisfacción. Y obviamente nunca debemos de olvidar aplicar el ciclo de Deming, que ya sabemos que es el planear, hacer, modificar, actuar, y que en cada uno de estos pasos del ciclo de Deming hay ciertas condiciones que revisar, como por ejemplo, identificar las necesidades y expectativas del cliente, establecer nuestras políticas y objetivos de calidad, los planes de calidad, planificar el sistema de gestión de calidad partiendo de la administración del laboratorio y planear los procesos de realización del producto, que sería la parte del análisis de la muestra. En el caso del hacer, hay que revisar el producto o servicio tomando en cuenta los exámenes, la atención a médicos y pacientes, la compra y evaluación de proveedores y la gestión de los recursos. Tomando en cuenta que dentro del proceso administrativo, la fase de la integración es la que nos permite llegar a este punto. El qué necesito para atender al paciente, el qué tipo de recurso humano necesito o qué tipo de insumo o de material me es necesario para poder prestar el servicio. Obviamente verificar, es muy importante que siempre verifiquemos una revisión con la dirección, el análisis de los datos para la mejora continua, el control de producto no conforme, la medición de todos los procesos y los productos, la realización de auditorías internas que muy pocas veces se aplican en los laboratorios y la satisfacción del cliente, necesaria para que yo establezca mis propios indicadores. Y finalmente, el actuar. Y en el actuar es la aplicación de las acciones correctivas, preventivas, la mejora continua y muy importante, la revisión por la dirección. Es decir, la alta dirección debe de estar inmersa, debe de tener conocimiento de todo lo que sucede en el proceso, porque si la cabeza de la organización no tiene conocimiento, obviamente el resto del proceso, el resto de la organización va a tener variación en la aplicación de sus procedimientos y en la evaluación de sus procesos. Aquí un ejemplo que nosotros ponemos siempre cuando hablamos de acciones correctivas y acciones preventivas es el clásico en conexión que existe en las paredes, que es un enchufe que tiene conexión para dos clavijas. En una ponemos un multicontacto que tiene 5 conexiones más y conectamos el iPod, la televisión, el Nintendo, el celular, el cargador de la esposa, el juego del hijo. Y en el otro conectamos otro tipo de instrumento. Estamos sobrecargando la línea de la corriente eléctrica. ¿Qué va a pasar? Se va a quemar. ¿Cuál va a ser la acción correctiva? Cambiar la instalación. ¿Cuál es la acción preventiva? Ojo, fíjate cuántas clavijas, el tipo de conexión, no sobrecargar. Por esa razón en el laboratorio siempre nos piden para todas las áreas los reguladores o no breaks. ¿Por qué razón? Porque estamos asegurando esas variaciones de voltaje no afecten la medición de los procesos o no afecten los sistemas en general. Este ciclo de Deming, de planear, hacer, verificar, actuar, es muy importante porque nos da muchísima información. El problema es la poca cultura en el caso de la verificación. No verificamos. La mayoría de las veces delegamos, pero no vamos a la verificación para saber si lo delegado se cumplió y si se realizó en la forma que tenía que realizarse. Por esa razón, cuando nosotros recomendamos la instalación de procesos, siempre recomendamos que el control sea un proceso fácil de hacer, no complicado. Que sea como un encender y apagar, de tal manera que los pasos sean cortos, sea entendible por toda la organización y que no se me complique para el resto de los mismos. Entonces,
Una recomendación importante es, ustedes que conocen su sistema, hagan un proceso factible, viable, amigable, que les permita tener a la mano toda la información necesaria. Y ya para terminar, hasta esta parte o en esta pequeña plática, que más que ponerse es una plática de lo que nosotros hemos observado a lo largo de varios años, he mencionado algunos de los documentos normativos que establece la norma 007 SC3-2011 que regula la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. Desde un manual de organización, un manual de procedimientos administrativos, la toma de identificación y manejo de la muestra, el manual de seguridad y de higiene ocupacional, el manual de procedimientos para el manejo de desechos peligrosos, mejor conocidos como RPBI, programa de desinfección y desinfectación del establecimiento y contrato de servicios de referencia. Prácticamente estos documentos son los que intervienen en la fase preexamen del laboratorio y que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, si yo quisiera trasladarme del proceso administrativo a un proceso de gestión de calidad, considerando la norma ISO 9001-2015, prácticamente tengo los mismos documentos, un manual de organización, un manual de procedimientos administrativos que ya contiene una clave que está controlada, que está registrada, que está verificada, que está actualizada, y un manual de toma de muestra que también tiene una clave, y un manual de higiene de seguridad que cubre 3 de los manuales que la norma oficial mexicana me solicita. Y finalmente el contrato de servicios de referencia que también tiene otra clave que describe su funcionamiento y que también está controlado. ¿Por qué razón es importante tener estos documentos, sea un proceso administrativo, sea un proceso de gestión de calidad? Básicamente y sencillamente por la vigilancia sanitaria que se hace en los laboratorios clínicos. El que nos vigila, nos revisa, qué hacemos, dónde lo tenemos, cómo lo llevamos, cómo lo tomamos, cómo lo trasladamos, cómo lo congelamos, etcétera. Y todos los formatos que son prácticamente nuestras evidencias están inmersos en cada uno de los procedimientos que ustedes acaban de observar. Entonces, la administración es la base normativa. Todo lo que necesitamos saber para planear, organizar, integrar, dirigir y controlar una organización. Y el sistema de gestión de calidad es todo aquello que ya implementé, que ya afiné y que ahora estoy controlando de una manera completamente diferente, que ya está estandarizado y que todo el personal de la organización conoce de pie a cabeza, de la A a la Z. Por esa razón comentaba hace un momento que todos los procedimientos deben estar a la mano de todo el personal. No deben estar con llave porque no me sirven bajo llave. Me sirven palpables. Que el personal pueda revisar lo que el documento dice para que sepa el cómo hacerlo. Y con esta última diapositiva les doy las gracias, me despido, espero no haberlos aburrido. Es un tema muy largo que pudiéramos abarcar muchísimas cosas. Sin embargo, no es el motivo de hacerlo cansado, sino mostrarle a ustedes parte de lo que debemos de vigilar en la fase preexamen, sobre todo en la atención de pacientes. El por qué le llamamos en el cubículo, le volvemos a preguntar su nombre, el por qué aseguramos la muestra, el por qué tenemos un manual de toma de muestra que me dice cómo tomarla, el orden de ordenado, el recipiente que debo de considerar, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo grande, sí es cierto, es un trabajo que implica mucha calidad, mucho costo, pero insisto, una vez que ya estandarizamos todos los procedimientos y todos los procesos, se va de la mano. Ya estamos inmersos en el sistema, podemos asegurar que nuestro servicio, nuestro producto es 100% de calidad. Muchísimas gracias. Les dejo finalmente esta diapositiva en la que están mis datos por si alguno quiere hacer posteriormente alguna recomendación. Bienvenidas las pláticas, las sugerencias, las críticas. Tomemos en cuenta que esto es crecimiento global, no es crecimiento de una persona. Ustedes pueden tener información que a lo mejor yo no manejo, o inclusive yo puedo tener información que ustedes no la conocían, y esto es implementar. Por una simple y sencilla razón. Nuestro objetivo es la atención a los pacientes. Y la atención a los pacientes siempre hay que darla con calidad. Recordando algo muy importante, hoy estamos de este lado, pero mañana podemos estar del otro. Muchísimas gracias. Agradezco al CEGO esta oportunidad de presentarles esta plática. Gracias al licenciado Ricardo Dávila y a todo su equipo de trabajo.
Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de ingresar a esta pequeña charla y si tienen alguna pregunta, comentario, crítica, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Químico. A nombre de CEDO y de manera personal también, muchas gracias por su excelente ponencia. Tenemos algunas preguntas aquí en el apartado de preguntas y respuestas. No sé si podemos responder al menos un par por ahí para darle seguimiento. Está en mute, Químico. Sí, justo siguen con el micrófono apagado, Químico. Sí, gracias. Es que estaba revisando los Ah, ok. Justo. A ver, vamos a ver. Dice, una de las preguntas muy interesantes. Buenas tardes. Para el aviso de funcionamiento debe ser laboratorio o puede solo darse de alta como toma de muestra. De acuerdo a lo que nos establece la Dirección General de Regulación Sanitaria, ustedes se van a dar de alta aviso de funcionamiento de laboratorio o de responsable sanitario de laboratorio. Pueden darse de alta en una toma de muestra siempre y cuando, por ejemplo, supongamos que existe un centro que se dedica a investigación clínica, donde solamente van a tomar las muestras, donde ya tienen un aviso de funcionamiento, donde necesitan a un químico que tome las muestras, que las conserve, las separe, porque las va a mandar a otra sucursal o a otra ciudad para proceso. En ese caso es aviso de toma de muestras, pero no van a analizar muestras. Ojo, en ese caso se puede darse de alta solamente como toma de muestras y analizarlas en otro lado no. Recordemos que la toma de muestra normativamente depende del funcionamiento del laboratorio clínico. Entonces, no sé si haya contestado esta pregunta. Hay otra, los frascos de recolección de orina, copos, etcétera, deben ser rotulados en el frasco, no en tapa, ya que a la hora de retirar las tapas puede ocurrir un tema completamente de acuerdo, eso es algo que siempre también hemos observado. Las etiquetas que se generan para rotular las muestras, sobre todo de orina, las ponemos en el cuerpo del recipiente donde está la orina, no en la tapa. Porque sucede que observamos que quitan todas las tapas, empiezan a vaciar las muestras y a la hora de volver a colocar la tapa ya no saben a qué paciente corresponde. Por esa razón, en nuestro caso, por ejemplo, imprimimos dos etiquetas. Una que se va al cuerpo del recipiente y otra que se va al tubo, donde vamos a depositar la muestra para la inmersión de la pila reactiva o para meterla al equipo automatizado. Y eso también debe estar documentado, debidamente documentado. En el caso de adquisición de equipos nuevos como pipetas de volumen variable, centrífuga y otros deben de ser calibrados antes de su uso. Nos pide, en el sistema de gestión de calidad nosotros lo que hacemos es etiquetamos de acuerdo al procedimiento todo aquel instrumento de medición y apoyo que está debidamente calibrado. Por ejemplo, podemos mandar una micropipeta, en el caso de México, al CENAM a que la calibre, nos la regresan calibrada y nosotros podemos hacer una trazabilidad al resto de nuestras pipetas, pero tiene que ser un documento debidamente controlado y guardar esas cartas de calibración que son solicitadas por los verificadores de regulación sanitaria y en algunos casos por los sistemas de gestión de calidad. Entonces, muy importante tener todo documentado, lo que tenemos que hacer, cómo registrarlo, la vigencia, etcétera, etcétera. Una pregunta. En su experiencia, un paciente transgénero, ¿cómo lo damos de alta en nuestro sistema? Masculino o femenino, para fines de los valores de referencia. Nosotros lo damos de alta de acuerdo a su sexo, masculino o femenino. En el caso de que se haya, por ejemplo, realizado alguna intervención quirúrgica y eso, hacemos una solicitud médica para conocer, pero tomemos en cuenta que dependiendo de lo que hicieran para desarrollo de su masculinidad o feminidad, nos tenemos que tener también debidamente documentado por lo que nos puede generar posteriormente en el reporte de resultados. Aquí, en el caso particular de sistemas de gestión de calidad, ya se está manejando algo que se llama equidad de género,
donde tenemos que ser muy cuidadosos, pero muy, muy cuidadosos en la descripción de cada apartado y cada punto. No tengo a la mano en este momento, hay un formato específico, si me mandan a mi correo electrónico su pregunta, se la regreso por el mismo medio para que tengan ustedes en consideración esa parte. Alguien pregunta, no sé si todavía tenga tiempo, químico, Juan. Sí, químico, ahora sí que el tiempo que usted necesite y guste, por ahí, aquí seguimos. Nos vamos mañana. No, no es cierto, no, rápidamente. Dice, la guía de Conavio que recomienda 12 horas de ayuno para muestras sanguíneas, pero muchos laboratorios siguen pidiendo 8 horas. Es lo que comentaba durante la presentación de la plática. Nosotros hemos establecido, de acuerdo a las guías internacionales establecidas, debidamente registradas y actualizadas, establecen, por ejemplo, 12 horas. Yo mencioné que hay investigaciones que nos están pidiendo que ya ahora puede ser entre 8 y 10 horas. Pero si, por ejemplo, la Conavio establece que son 12 horas de ayuno, vamos a trabajar 12 horas de ayuno. Es como el orden de drenado de los tubos. Existe una norma que nos establece, una norma internacional que establece el orden de drenado de los tubos, y alguien me puede decir que hay una investigación que se hizo a lo mejor, no sé, en Venezuela, que dice que hay que cambiar el orden de drenado para los tiempos de coagulación. Es factible que la investigación lo haya hecho, pero mientras un organismo especializado, estandarizado, no lo publique, seguiremos utilizando lo que establece esa guía nacional o internacional. Hay que tener mucho cuidado con esa parte de lo que manejamos en el laboratorio. Luis de la Cruz pregunta, ¿puede una persona con profesión de ingeniería en biotecnología ser responsable sanitario aún si teniendo más de 5 años? Mire, en el caso particular de la República Mexicana, la norma es muy clara. Solamente puede ser médico, patólogo clínico con especialidad en alguna de las áreas del laboratorio clínico, químico con cualquiera de sus apellidos, con una experiencia mínima de 3 años comprobable, título y cédula, y en algunos otros casos que no está estipulado en la norma, hay laboratorios que inclusive tienen personal de enfermería, pero nos tenemos que apegar a la norma. Caso particular de México, no. Alma Graciela Marín pregunta que dónde puede conseguir los manuales. Si me especifica qué tipo de manuales, con gusto le puedo responder. Los manuales, a los que yo mencioné aquí, son los manuales que cada laboratorio, de acuerdo a su implementación de un sistema de gestión de calidad, es lo que va a ir colocando, lo que va a ir describiendo en ese manual de acuerdo a su propia organización. Oscar Hernández pregunta, buenas tardes, realizo tomas a domicilio. Discúlpenme, me voy saltando, aquí el pueblo está grande, no sé que se me vaya el internet y quisiera poder responder todo, pero me voy saltando algunas preguntas. Dice, buenas tardes, realizo tomas a domicilio. Mi pregunta es, ¿puedo centrifugar en un lugar en el cual no tengo permisos sanitarios? En el caso particular de México, no, y supongo que en otros países tampoco. Tomemos en cuenta que si mi aviso de funcionamiento del laboratorio o de la toma de muestras tiene un lugar estipulado, ahí es donde tengo que procesar las muestras o tomar las muestras. No las puedo hacer en otro lado. Hay quienes a veces por conveniencia o por convenios de colaboración las pueden inclusive llegar a centrifugar en un hospital, en otro laboratorio. En esos casos tendríamos que asegurarnos, en el caso particular de México hay ciertas normativas, en el caso de otros países, sinceramente, lo ignoro. En el caso, el químico Luis Eliseo Juárez pregunta, químico, ¿cómo maneja la confidencialidad de los datos del paciente? ¿Bajo qué metodología? Existen en nuestro país, y hablo de la República Mexicana, al menos 2 normas, 2 leyes que establecen la confidencialidad de los datos. Inclusive, en el caso del laboratorio de la Facultad de Análisis, tenemos un aviso de privacidad en el cual decimos el cómo lo manejamos. Aquí tomamos en cuenta que la muestra es propiedad del paciente. Los resultados son propiedad del paciente. Si el paciente me permite hacer uso de sus datos, me tiene que firmar un consentimiento. Tomemos en cuenta que no podemos dar información a terceros a menos que nos sea solicitada por una autoridad de sanidad o judicial. Debe de haber un requerimiento
jurídico de por medio para que nosotros lo podamos establecer. De otra forma, no. En el caso, por ejemplo, de los consentimientos informados, nos basamos en las normas dependiendo si, por ejemplo, es un VIH, si es una droga de abuso, ya sea que manejemos un consentimiento informado o una cadena de custodia. Por eso comenté que en la parte de administración, la parte pesada es precisamente la revisión de toda esa normatividad que nos permite asegurar lo que vamos a trabajar. Dorian Borja pregunta, ¿dónde puedo obtener la guía o la biopsia relacionada a recomendaciones de toma de muestra? Me parece que nosotros la tenemos. No recuerdo si es una copia, si es así, con muchísimo gusto se la facilitamos. No comercializamos con ella, la intención es de que todos tengan la información a la mano. Y finalmente, bueno, pregunta aquí la química Miriam Barrios si se podrá ver la práctica nuevamente en la página de DESEGO. Esa lo dejo al staff de DESEGO para que dé esa respuesta. Y finalmente, químico Mario Cebes, ¿cuánto tiempo debo de guardar los archivos de resultados de los pacientes? En el caso de la normatividad mexicana, nosotros lo guardamos 5 años. Tenemos una, por decirlo así, salvedad, llamémoslo de esa manera. En nuestro procedimiento hemos colocado que además de tener los archivos en físico, porque si no nos hacemos ya un mar de papel, tenemos también los archivos en electrónico, es decir, la mayoría de las veces escaneamos, los guardamos en electrónico y de esa manera podemos conservar archivos por más de 10, 15 años. Pero en el caso normativo solamente nos obligan 5 años el guardado físico de los resultados y posteriormente irlos desechando conforme vayamos avanzando en el tiempo. La química Darely González dice, buenas tardes, ¿en dónde estará disponible el link para el cuestionario? Excelente ponencia, lo dejo para el staff de DESEGO. Muchísimas gracias por el comentario. Y cuando tenemos muestras emitidas y no cumplen con las condiciones de llenado de tubos, tipos de tubos, etcétera, ¿cómo nos podemos respaldar para que no lo tomen como que no se les quiere brindar? Precisamente en el caso particular de nuestro país, en México, la norma 007 establece el apartado de contrato de servicios de referencia. Pero a la vez de que está en la norma oficial mexicana, están los reglamentos de la Ley General de Salud, que en este caso sería el de materia de prestación de servicios de atención médica, donde tenemos que ser muy claros en el contrato. Se va a elaborar, se va a revisar, y ahí deben de estar marcadas las condiciones en las cuales me tienen que mandar las muestras, por qué tiempo, el tipo de envasado, la conservación, la separación, el tipo de recipiente, etcétera. Esa es la forma en la cual mi laboratorio puede tener la evidencia de que el laboratorio que me envía las muestras sabe las condiciones en las cuales me la tiene que enviar, porque además debe de ser firmada por ambas partes. Entonces, muy importante, contrato de referencia debidamente escrito, estipulado, revisado por su departamento jurídico, su área jurídica, y la vigencia. Por lo regular manejamos una vigencia de 3 años, a menos de que haya modificaciones, es como cambiamos ese contrato. Y Nara Yoshida Abad, muchas gracias por compartir sus conocimientos y toda esta ponencia. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, agradezco su tiempo y atención, por el tiempo ahora sí que existe de esta plática, yo les agradezco muchísimo. Les puedo dejar finalmente, o no sé si DESEGO lo pueda hacer, establecer el correo electrónico de una de las instituciones para las cuales trabajo. Tengo la suerte, la fortuna, el honor de trabajar para un hospital de la Secretaría de Salud, trabajar en la Universidad Veracruzana integrando conocimientos en la formación de recursos humanos en salud con nuestros estudiantes de química clínica y también de manera privada, conocer los ámbitos. Tomemos en cuenta que no es lo mismo trabajar de manera privada que de manera institucional. Hoy comentaba en mi clase con mis alumnos, en un privado tenemos que ser muy responsables de los equipos que manejamos, de los reactivos, de las cantidades. ¿Por qué razón? Porque el laboratorio privado no cuenta con digamos, presupuesto extra o un fideicomiso o alguien que lo patrocine. En el caso de las instituciones, todo lo paga el gobierno, todo nos llega por parte del gobierno y muchas veces no consideramos que aun cuando lo pague el gobierno, tenemos que tener cuidado con todos los insumos que manejamos
en el laboratorio. Entonces, muchísimas gracias. Les agradezco su atención. No sé por parte de Deseo si tengan algún comentario. Al contrario, Químico, muchísimas gracias a usted. No sé si lo pudo notar, pero son muchas felicitaciones para su ponencia y como le comentaba anteriormente, se las extendemos nosotros también. Muchas gracias por su tiempo, por su excelente plática y para todos los asistentes. Ahorita al final se está enviando lo que es el link nuevamente de la encuesta, que veo que también muchos los preguntan al respecto. Sin más, sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, Químico, y muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Le agradezco a Deseo, al staff que me atendió desde ayer en las pruebas del video para que no tuviéramos problemas. Afortunadamente aquí se dio la lluvia y el trueno me permite terminar. Muchísimas gracias a todos. Si gustan, en mi correo institucional es Sergi González, las dos con Z, @v.mx, donde con muchísimo gusto les puedo contestar, les puedo responder. Si tengo información que sea necesaria que la tengan, con gusto se las mando. No hay ningún problema, no negociamos, no hacemos negocio, al contrario, es fortalecer nuestra práctica clínica, nuestra práctica de laboratorio, acrecentar esa confiabilidad que nos hace mucha falta y que obviamente el paciente confía en todos nosotros. Muchísimas gracias, tengan bonita tarde, bonita noche y a sus órdenes. Agradecido con Deseo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Químico. Hasta luego. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias, buena tarde.